más meditamos en estos últimos días del tiempo de Pascua sobre esa oración final de Jesús cuando ya estaba, después de la última cena, a punto de salir para el huerto de los olivos, lo que se llama como su testamento. Y hoy quiero fijarme en este punto en el que insiste el Señor y nos recuerda San Juan, la necesidad de la unidad, que todos sean uno para que el mundo crea. Recuerdo la primera vez que medité sobre esto, siguiendo las palabras, las enseñanzas de Chiara Lubich, la fundadora de los focolarinos, que está abierto su proceso de beatificación y desde mi punto de vista, desde luego, que seguramente no tiene mucho valor, pero desde mi punto de vista es una santa que está en el cielo. El carisma de los focolarinos, el carisma que el Espíritu Santo le dio a Chiara Lubich, que transmite su movimiento, es precisamente el de la unidad. La unidad. La importancia de la unidad. De tal manera que es lo último que Jesús le va a pedir al Padre. Después de eso, repito, sale para el huerto de los olivos, ya todo se desencadena rapidísimamente, pero en ese momento de emoción, de despedida, cuando está hablando en voz alta para que los apóstoles le escuchen, porque él podía hablar con el Padre, hablaba continuamente con el Padre, sin necesidad de expresarlo con palabras, pero quiere que ellos le escuchen en ese momento. Bueno, pues el Señor de lo que se acuerda sobre todo es de que quiere que los apóstoles estén unidos, y que quiere que estén unidos para que el mundo crea. Quiere que nosotros, los seguidores de Jesús, estemos unidos, y que estemos unidos para que el mundo crea. El mundo, y no solamente me refiero, y se refería Jesús al gran mundo, la humanidad, sino al pequeño mundo, tu familia, tu trabajo, tu patria. Estando unidos, tus hijos es más fácil que crean. Si estáis divididos en el hogar, si el padre está contra la madre contra el padre, si las peleas son continuas, los gritos, los insultos, a veces incluso la violencia, ¿cómo va después la familia a estar en paz? ¿Cómo va a haber la presencia del Señor allí, en ese hogar? ¿Cómo van los hijos a acoger la fe de sus padres o de uno de sus padres cuando el ejemplo que ven de esos o de ese que tiene fe es un ejemplo de violencia, de agresividad, de egoísmo? Por desgracia sucede que a veces es culpa de uno y no del otro. Y puede ocurrir entre que la culpa sea del que tiene fe o del que no tiene fe, aunque es más frecuente que la culpa sea del que al menos no practica, aunque el que practica también tiene que hacer un examen de conciencia, no sea que detrás de la práctica haya una vida que no es coherente con esa práctica. Y eso es en ese caso todavía mucho más grave. Pero en cualquier caso debemos hacer todo lo posible para mantener la unidad. Eso es lo que a mí por lo menos me parecía recordar de lo que enseñaba Chiara Lubich. Haz tu parte. Para que haya unidad es cuestión de dos. Para que el Señor esté presente en medio de los discípulos hace falta dos o más. Pero tú haz tu parte. Por ti que no quede, tú haz tu parte. ¿Y en qué consiste ese hacer tu parte? Por ejemplo, perdonar o pedir perdón. También ponerte en el lugar del otro, intentar comprenderle, intentar entender que ha tenido un mal día, que está en una etapa difícil de su vida, que está de exámenes, que hay mucha tensión en el trabajo, que está agotado o agotada, porque si es ella a lo mejor está con los adolescentes, si es él a lo mejor ha tenido pues para llegar a casa un atasco de tráfico tremendo. Ponte en el lugar del otro, incluso vuelve a empezar cada día con tus propios fallos, es decir, olvídate de lo que has hecho mal ayer y estrena cada día una nueva jornada. Quema tus pecados en la misericordia de Dios, pídele perdón al Señor, date a ti mismo todos los días una oportunidad confiando en la gracia de Dios y dale también esa oportunidad a la persona que vive contigo. Ponte a amar el primero, no esperes a que sea el otro el que dé el primer paso. Intenta querer a todos, aunque no sea a todos por igual, pero intenta querer a todos. Y siempre, y esto es fundamental, ten a Cristo, al Señor, a Dios, como el motor de tu vida. Si no nos acostumbramos a hacer las cosas por Él, por Dios, si solo hacemos las cosas cuando me apetecen, cuando el sentimiento nos llama a ello, incluso hablo de las cosas buenas y de los buenos sentimientos, entonces resultará que dejaremos de hacerlas cuando deja de apetecernos, cuando el sentimiento ya no es lo que era, por ejemplo, 20 años después de casados, o
digo cuando se tienen hijos adolescentes, sino los niños recién nacidos, que son mucho más encantadores por lo general. Bueno, pero si hacemos las cosas por el Señor, cuando hay el sentimiento humano, por supuesto que lo haremos, y además mejor, porque se le añade el por ti, Jesús. Y cuando no hay el sentimiento humano, porque ese sentimiento lo ha destrozado quizá el otro, o porque simplemente el paso del tiempo ha hecho que desapareciera o que se amortiguara, que disminuyera, sigue el por ti, Jesús, por amor a ti, por agradecimiento a ti, por ti que no abandonaste tu cruz, que en realidad era mi cruz, por ti, Señor, yo abrazo mi cruz, porque tú la has hecho tuya. Por eso, que todos sean uno. Pero para que haya unidad hay que pagar el precio del amor, y para pagar el precio del amor hay que pagar el precio de la cruz. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia, que nos dé la fuerza para poder trabajar por la unidad, empezando por nuestra propia casa, por nuestra comunidad, por nuestra patria. Que así sea.